Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder nuevamente compartir este tiempo al lado de la palabra de Dios. Espero que hayas preparado tu corazón para llegar a este momento y escuchar la voz de Dios a través de la predicación en este día. Así que me gustaría que pudieras ya preparar tu Biblia. Estamos viendo nuestra serie de verdaderos adoradores en el libro de Levítico, libro que escribió Moisés. Así que, sin más, vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Te invito a que ores ahí en donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y acompáñame en este momento de oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de estar nuevamente llamando este momento, este tiempo, para abrir tu palabra, meditar en ella y queremos, Señor, oír tu voz. Queremos que hables a nuestro corazón, queremos, Señor, estar puestos, sensibles a que tú nos marques las cosas que son necesarias en nuestra vida. Gracias, Padre, por las dificultades, las adversidades, por este tiempo en el cual hemos aprendido cosas nuevas y diferentes, pero sobre todo donde podemos conocerte de una forma más personal, de una forma más palpable. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra. Usa a tu siervo para poder transmitir correctamente el mensaje en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, les habíamos comentado, o había yo comentado anteriormente, que estamos comenzando a estudiar ya el capítulo 11. Quisiera hacer un pequeño recuento en relación a lo que es lo que hemos estado viendo y cómo está bosquejado o dividido el libro de Levítico. Y para eso quiero mostrarte a través de este gráfico que tiene una forma muy interesante en la manera en cual escribió Moisés, que Dios lo fue guiando, Dios lo inspiró para que nosotros podamos fijar mejor este libro, que parece muy complicado, pero que en realidad, si nosotros prestamos atención y lo estudiamos de una manera correcta, podemos grabarlo y visualizarlo de una forma más sencilla. El autor del libro, Moisés, tiene una manera especial en escribirlo y toca los mismos temas o va a hablar específicamente de tres temas y aunque hay una actividad que va a enlazar a todos, pero esos temas los va a ir tocando de una forma simétrica, comenzando desde los extremos del libro, en los primeros capítulos y los últimos, tocando todo lo que es el tema en cuanto a ceremonias y actividades ceremoniales. Después va avanzando con los siguientes capítulos y vamos a ir viendo algunas instrucciones en relación a los sacerdotes y después ya vamos a hablar acerca del tema central del libro, que es la santidad y que enlaza o que después se une en el capítulo 16 y capítulo 17 todo en relación a lo que es la expiación. Así que quiero mostrarte este gráfico rápidamente para que puedas tener un panorama más amplio. Dijimos que este libro de Levítico tiene como tema principal la santidad de Dios. Así que el pueblo de Israel ahora tenía la promesa de parte de Dios de que su presencia iba a estar con ellos, pero necesitaban estar santos, limpios, apartados para Dios. Así que vemos que la forma en la cual Dios establece todas estas pautas para que ellos puedan disfrutar de su presencia estaba relacionado primero en que Dios estableció estos rituales o sacrificios, dijimos del capítulo 1 al capítulo 7, y estos rituales también los vemos al final del libro, del capítulo 23 al capítulo 27, con algunos rituales y el establecimiento de fiestas a las cuales tenía que todo el pueblo de Israel que estaba disperso por diferentes lugares tenía que venir a Jerusalén y celebrar estas fiestas. Después vamos a ver que a partir del capítulo 8 y hasta el capítulo 10 vimos algunas características que debían de tener en el sacerdocio, la ordenación y todos los rituales que ellos tuvieron que realizar. Y en el capítulo 21 y capítulo 22 veremos cuáles eran los requisitos ya más personales, más apuntando hacia la vida del sacerdote.
y sus características, sus cualidades. Entonces, vamos ahora a ver el tema central y llegamos aquí al punto medular del libro, y es la santidad. Y del capítulo 11 al capítulo 15, Dios va a establecer las instrucciones en relación a aquellas cosas que contaminan a las personas, pero después vamos a ver, a partir del capítulo 18 hasta el capítulo 20, la santidad, pero ahora desde el punto de vista práctico. Todo lo que tenía que ver con la vida diaria, las actividades de la vida, lo que salía del corazón de las personas, cómo debían ser las instrucciones para vivir una vida santa delante de Dios. Y dijimos que el tema ahí que va a unir todo es la expiación o el sacrificio de expiación. Así que esto es lo que podemos encontrar y podemos ver en el libro de Levítico, y vamos a concentrarnos entonces en el capítulo 11, y aquí yo he colocado como título este capítulo, una verdadera santidad o una santidad verdadera. Aquí vamos a ver las instrucciones que Dios da. Vimos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 en cuanto a algunas situaciones que no tenían que ver con el interior o que eran más bien situaciones externas, y vamos a encontrar en el capítulo 11 específicamente instrucciones en relación a los animales que el pueblo de Israel ahora podía comer. Dios establece aquí estas instrucciones en un ámbito ceremonial. Ahora, no vamos a hablar muchos motivos, vamos a tocar algunos motivos en relación a esto, pero sí me gustaría que podamos tal vez separar un poquito más y entender que esto iba más allá de que Dios estableciera una dieta específica para el pueblo de Israel. Más bien tenía que ver no tanto con su estómago, sino más bien tenía algo que ver cuanto a su corazón. Pero ya en este contexto, entonces vamos a ver que el propósito que Dios colocó aquí en este capítulo es que el pueblo pueda discernir entre lo puro y lo inmundo, más bien entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Y vamos a hablar principalmente de limpieza. En los capítulos que mencionamos después del capítulo 18 al capítulo 20, ya sí se va a hablar específicamente de lo que es puro e impuro. Aquí vamos a hablar de lo que es limpio y de lo que es inmundo. Y ahora vamos a explicar entonces estas dos palabras porque creo que tienen que quedarnos bien en claro en relación a esto para que podamos entender mejor este capítulo 11 de Levítico. Entonces, primero vamos a ver la definición de lo que es limpio y también de lo que es inmundo. Vamos entonces a mirar esta definición, y lo que es inmundo viene de la palabra hebrea tamé, y esto significa algo impuro, algo que es contaminado, pero en el contexto en el cual estamos nosotros hablando, tiene más que ver con el establecimiento ceremonial de algo que, o más bien algo que, otra vez, inmundo, viene de la palabra hebrea tamé, que significa impuro, contaminado, o sea, algo que está ceremonialmente impuro de acuerdo a un estándar establecido. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces esto? Dios había establecido un estándar y les está dando las instrucciones. Esto es lo que puedes comer y esto es lo que no puedes comer. Específicamente se va a concentrar la instrucción en las cosas que, o en los animales que sí podían comer, aunque va a mencionar aquellos que no se pueden comer. Específicamente cuando lleguemos al tema de las aves, ahí lo vamos a mirar. Así que vamos a leer los primeros versículos y vamos a ubicarnos entonces en el contexto. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2 de Levítico capítulo 11. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Ves?
Aquí entonces podemos encontrar estas instrucciones y me encanta cómo comienzan muchos de los capítulos de Levítico, porque comienza diciendo, habló Jehová a Moisés. Y también, bueno, ahora incluye a Aarón, para que después ellos como representantes de Dios, como mensajeros de Dios, como voceros de Dios, vayan delante del pueblo y les digan, esto es lo que Dios ha dicho, que ahora estos son los animales que podemos comer. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, estaba ahí en la zona, en el desierto de Sinaí. Ellos habían recibido ya las instrucciones del tabernáculo, lo habían hecho todo exactamente como Dios les había mandado. Moisés dirigió de una manera excelente ese proyecto. Ahora estaban ya habían recibido las instrucciones cómo debían de hacer los sacrificios, ya habían recibido las instrucciones cómo se tenían que ordenar los sacerdotes, pero ahora ya tenía que ver esto específicamente con el pueblo. Y comienza hablando de un punto muy interesante, la comida. ¿Qué cosas pueden comer? Ahora, yo me imagino que en medio del desierto no deben de haber tenido un gran menú para poder elegir en relación a qué es lo que podían comer y qué no. Pero recordemos que Dios estaba instruyendo, estaba entrenando a su pueblo para llevarlo a habitar la tierra que él le había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, a la tierra de Canaán. Entonces, esto me encanta porque de alguna manera es lo que el apóstol Pablo nos explica en cuanto a la labor que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, de instruirlos y corregirlos en el Señor. Y aquí Dios nos muestra de una forma muy interesante cómo comienza a instruir a su pueblo a través de darle instrucciones específicas. Me encanta la forma de enseñar de Dios a través de aquí de Moisés, su siervo, su pedagogía, porque vamos a encontrar que este capítulo está dividido en tres partes importantes. En primer lugar, vamos a ver que la primera parte del capítulo tiene que ver con las instrucciones, esto del versículo 1 al versículo 43. En segundo lugar, vamos a ver las razones por las cuales Dios les da esta instrucción. Y por último, termina o concluye con el propósito de esta instrucción en relación a los animales que podían comer o no podían comer. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a ver desde el versículo 13 en adelante. Generalmente nosotros utilizamos la versión Reina Valera, pero en esta ocasión yo me voy a permitir leer en la Nueva Traducción Viviente las instrucciones que el Señor les da. No vamos a hablar, no nos vamos a detener específicamente en cada detalle, ni vamos a entrar en una discusión entre por qué este animal sí, por qué no, si este animal, esto, el otro. Vamos primero mejor a leer las instrucciones que Dios les da por medio de la palabra. Así que presta atención. En esta ocasión no van a aparecer los versículos en la pantalla, pero quiero leértelos en la Nueva Traducción Viviente. Así que presta atención. Dice así, a partir del versículo 3. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales, que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán, que es una especie de liebre o una especie de un tejón, aunque en la Reina Valera se traduce como liebre o como conejo, dice así, rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver, son ceremonialmente impuros para ti. Ahora, aquí hay algunas cosas que creo que sí es importante que nosotros podamos mencionar. Quiero que recuerdes que cada uno de estos animales que Dios coloca en esta lista, los que son tanto limpios
como los que son eh, inmundos, podríamos decirlo así. Son animales que Dios creó. Y Génesis, cuando nos relata la creación de Dios en el capítulo 1 y capítulo 2, nos dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Y es bueno y en gran manera. ¿Sabes? Dios hizo todo bien. Ahora, no vamos a entrar en un punto de satanizar a algunos animales, como tal vez otras personas han caído en ese tema. Simplemente es que podamos entender que Dios está estableciendo una instrucción. Dios está estableciendo límites. Los motivos no los podemos ver de una forma clara en el capítulo, pero sí podemos ver de una forma clara. Esto es una instrucción que Dios nos está dando. O sea, no podemos satanizar, por ejemplo, al cerdo y decir, no, es que el cerdo es muy malo, es malísimo, seguramente lo creó Satanás. No, eso no es así, porque Dios lo creó y lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Pero Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Entonces aquí nos da la instrucción de aquellos animales que Dios estableció para que el pueblo de Israel en ese momento determinado pudiera alimentarse. Ahora entonces vimos ahí una breve descripción de todo esto y vamos a continuar leyendo. Ya vimos los animales cuadrúpedos, los animales terrestres, y vimos sus características. Ahorita vamos a hacer un repaso de todos, pero continuamos leyendo la escritura. Dice así en versículo 9. Ahora viene el turno de los animales que viven en el agua o los animales acuáticos. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en las aguas poco profundas, como a todas las criaturas que viven en las aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Entonces vemos ahí los requisitos que Dios establece para el pueblo de Israel en relación a los peces o a los animales marinos que ellos podían comer. Y la instrucción específica es: todo aquel pez o todo animal marino que tenga aletas y tenga escamas, lo puedes comer. Sea de agua salada, sea de agua dulce. Cualquiera de esos. Los que no, no los comas. ¿Ok? Entonces vamos ahora a pasar a las aves. Ya vimos el turno de los animales terrestres, los cuadrúpedos. Ahora pasamos al turno de los animales marinos y vamos a entrar con las aves. Dice así el versículo 13. Estas son las aves que son detestables para ti, y no deberás comerlas: el buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio, la cigüeña, las garzas de toda clase, la abubilla y el murciélago. Ahora aquí ya Dios cambia un poquito la instrucción y es específico en relación a las aves que ellos no pueden comer. Ahora, los motivos tampoco los menciona aquí en este pasaje. Tal vez algunas personas consideran, en un contexto cultural, en un contexto histórico, pues que estos animales generalmente eran animales carroñeros o que se alimentaban de otros animales muertos, pero realmente no podemos entrar en especulación. Simplemente lo que sí debemos de entender es que Dios fue específico y dijo: esto no lo hagas, estos animales no los comas, específicamente estas aves. Así que la instrucción es clara:
lo importante aquí no era tanto los motivos, sino la instrucción que Dios está estableciendo para el pueblo de Israel en ese momento y en lo que tendría que ver en relación a su actividad o a sus hábitos alimenticios. Vamos entonces a continuar y ahora toca el turno de los insectos. No debes comer insectos salados que caminan por el suelo, son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos salados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Los insectos que se te permite comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Todos los demás insectos salados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. Ahora, aquí también Dios es específico en la instrucción. Les está diciendo de los animales solamente algunos que sean alados y que tengan características de 4 patas, pero 2 de sus patas estén articuladas como para poder saltar. Y ahí entra específicamente el tema de los insectos como los de la familia de la langosta, o vimos aquí los chapulines, etcétera, etcétera. Ahora, si recuerdan ustedes, cuando Juan el Bautista aparece y es conocido, una de las características que él tenía es que comía langostas. Así que la langosta de mar no era la que comía Juan el Bautista, porque alguien me preguntaba, o me comentaba, qué bárbaro, Juan el Bautista, qué lujo se daba, ¿no? Que se comía sus langostas y con miel y... No, pero no estábamos hablando de la langosta que hoy te venden, que es un animal marino, que vimos las características, que no tiene aletas, tal vez tiene algunos tipos de escamas, pero no tiene aletas. Ese era un animal que no era permitido para el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que sí comía Juan el Bautista era estos pequeños saltamontes o chapulines, como podemos mencionarles aquí en México. Así que estas son las instrucciones para los insectos. Pero también ahí toca algunos detalles en relación a otros animales que andan caminando ahí, que se arrastran por el suelo. Y vamos a ver lo que continúa diciendo en el versículo 24. Las siguientes criaturas serán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de estos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Y si levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y quedará contaminado hasta el anochecer. Todo animal que tenga pezuñas, pero que no estén partidas de manera pareja y que no rumie, es impuro para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado. De los animales que caminan en 4 patas, los que se apoyan sobre sus plantas son impuros. Cualquiera que toque el cadáver de dicho animal quedará contaminado hasta el anochecer. Y si alguien levanta el cadáver, deberá lavar su ropa y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Estos animales son impuros para ti. De los animales pequeños que corren por el suelo, estos serán impuros para ti: la rata topo, la rata topo, la rata, los lagartos grandes de toda clase, el gecko, el varano, el lagarto común, la lagartija de arena y el camaleón. Todos estos animales pequeños son impuros para ti. Cualquiera que toque el cadáver de dichos animales quedará contaminado hasta el anochecer. Si alguno de estos animales muere y cae sobre alguno, ese objeto será impuro, ya sea un objeto hecho de madera, de tela, de cuero o de tela áspera. Cualquiera que sea su uso deberá sumergirse en agua y quedará contaminada hasta el anochecer. Después de esto quedará ceremonialmente puro y podrá usarse de nuevo. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a recordar, aquí nos acaba de hacer un recuento de las cosas que se podían comer y las que no se podían comer. Pero antes de pasar a eso, quiero mencionar algo. ¿Cómo es entonces cómo que se contaminaban si ellos tocaban un animal muerto? ¿Y entonces se los tenían que comer vivos? No eso es lo que estaba diciendo ahí, no es lo que explicaba. La idea es que ellos tenían que sacrificar el animal, pero si el animal moría, si él lo encontraban muerto por alguna razón, alguna enfermedad o el ataque de algún otro animal, entonces ese animal o ese cuerpo muerto era inmundo y eso es lo que no podían tocar. Algo muerto, algo que estaba inmundo o algo que estaba contaminado.
pero pues obviamente ellos no debían de comer los animales vivos, tenían que sacrificarlos. Y eso es lo que está haciendo acá. Este es el comentario que nos hace aquí Moisés y Aarón. Esta es la instrucción. Ustedes tienen que sacrificar el animal para comerlo. No estamos diciendo que si encuentran un animal muerto, se lo coman. No, no lo toquen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene otro tipo de riesgos que tampoco nos explica aquí. Pero vamos a hacer un repaso entonces y vamos a ver esta pequeña diapositiva para recordar lo que hemos visto y la instrucción en cuanto a los animales. Entonces, los animales de la tierra que vemos ahí desde el versículo 3 hasta el versículo 8, dice, esta es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Ese animal tiene pezuña hendida? Y sí, bueno, adelante. Pero si no, pues entonces ni lo toques. Ahora, si tiene pezuña hendida, pero rumia, entonces lo puedes comer. Si no rumia, entonces no lo puedes comer. Entonces, aquellos animales limpios son los que se pueden comer. Los animales inmundos son los que no se pueden comer. Ahora me dirás, pero a mí me encantan las carnitas, me encanta la carne de cerdo. ¿Y entonces qué? ¿Ya no puedo comer eso? Bueno, recordemos que está aquí dando Dios instrucciones al pueblo de Israel. Vamos a esperar a que termine el capítulo y vamos a explicar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. Vamos a continuar con la gráfica y entonces vamos a ver que de los animales de las aguas, del versículo 9 al versículo 12, aquí vamos a ver, los animales limpios tenían que tener aletas. Entonces, si tenían aletas, adelante. Si no tenían aletas, pues ya ni siquiera los toques. Si tienen escamas, entonces es limpio. Pero si no tienen escamas, entonces son inmundos. Ahí vemos entonces los animales limpios, con aletas y escamas, y los animales inmundos que no tienen aletas ni escamas. Hay algunos, como vemos ahí en la gráfica, el pulpo, que no tiene escamas ni tampoco tiene aletas. Y podemos dar un montón de ejemplos, pero no es el caso en este momento. Lo cerramos así, con aletas y escamas. Sin embargo, en los animales del aire o en las aves, ahí sí vemos instrucciones específicas. Vemos ahí del versículo 13 al versículo 19, la lista dice, si es un águila, si es un buitre, si es un quebrantahuesos, si es un azor, si es un halcón, si es un cuervo, un avestruz, un búho, una gaviota, un milano, un grajo, una cigüeña, una garza, una bubilla o un murciélago, entonces no se pueden comer. Los que no sean eso son limpios, ¿sí? Y por eso recuerdan que la paloma, la tórtola, esas sí las podían incluso ofrecer a Dios como un sacrificio. Pero si son de esta lista, entonces son inmundos y no se pueden comer. De los insectos, vemos entonces del versículo 20 al 23, dice, si camina sobre 4 patas, pero en sus patas traseras tiene articulaciones para poder saltar, es limpio. Ahora, aunque tenga 4 patas y tenga alas, pero si en sus patas traseras no están articuladas, entonces no se comen y son inmundos. Ahí vemos entonces una pequeña gráfica de algunos animales que se podían comer o no se podían comer. Mencionamos también hay otros, va a mencionar después, acerca en relación a lo que serían las ratas, ya vimos, los animales que se arrastran específicamente sobre su pecho, como los reptiles, esos animales no los puedes comer, solamente aquellos que pueden saltar. Y aquí entonces entramos en un punto muy interesante, porque la mayoría dice, y bueno, ¿cuáles son los motivos? Realmente Dios no nos da motivos en este capítulo por qué determinó que así debería de ser la dieta para el pueblo de Israel. Pero lo que sí nos determina son algunas razones. Entonces, antes de pasar a las razones, quisiera, no es mi deseo de empezar a especular en situaciones, pero realmente, ¿qué es lo que estaba motivando a Dios en relación a esta lista? Bueno, la motivación es que Dios estaba específicamente dando en esta lista
Vamos a mirar lo que nos dice el versículo 31 ahí de Levítico capítulo 11. Dice así: estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieron muertos, será inmundo hasta la noche. Ahora, la idea es que aquello inmundo era algo que salía de los límites, salía de lo que se había especificado para estar ceremonialmente correcto. Dejaría de estar apto, esa es la idea. Entonces, si las personas comían de esos animales, no estarían aptos porque estarían desobedeciendo a Dios. El problema no era lo que entraba en su boca, el problema era la actitud de su corazón. Se hacían inaceptables delante de Dios, rompían los parámetros que Dios había establecido. Dios es un Dios soberano, no te olvides. Y en su soberanía, Él también es sabio. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque sabemos que específicamente la lista y la instrucción va más allá de la salud física del pueblo de Israel, tenía que ver más bien con una salud espiritual. Quiero que leamos ahora este versículo. En algunas versiones, vamos a leer este texto en algunas versiones. Fíjate lo que nos dice ahí el versículo 43 de Levítico capítulo 11. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, dice la versión Reina Valera 1960. La Nueva Traducción Viviente dice: no te contamines a ti mismo al tocarlos, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos. Este es un punto importante, recuerda, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos. Y la siguiente versión, que es la traducción del lenguaje actual, nos dice: no se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Entonces, podemos ver que el motivo por el cual Dios está estableciendo estas instrucciones y da esta lista de animales, es para que ellos estuvieran aptos para presentarse delante de Dios. Y todo tenía que ver principalmente con su corazón. El corazón del pueblo de Israel tenía que ser un corazón obediente, dispuesto a confiar en la instrucción de parte de Dios. No te olvides que Dios es soberano y Dios es sabio. Y Dios, todo lo que piensa y desea y planea para nosotros es para bien. Pero no solamente es para bien, es para lo mejor a nuestra vida, para que podamos disfrutar de una vida abundante. Ahora, aquí en este caso, al pueblo de Israel, Dios les está instruyendo y les está preparando, porque también iban a llegar a una tierra. Habían salido de la tierra de Egipto, donde había muchas costumbres de sacrificar muchos de estos animales prohibidos a otros dioses, a otros ídolos, y también al lugar donde Él los iba a llevar. Ceremonialmente se ofrecían sacrificios de muchos de estos animales, y Él no quería que se mezclaran con ellos. Quería hacer una separación. Entonces, vamos a avanzar y quisiera que podamos llegar entonces a esta conclusión en relación a este tema. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva, y dice que estas instrucciones Dios las estableció, y vamos a ver algunos motivos. No menciona los motivos por los que se separan los grupos de animales. Sin embargo, muchos eran parte de la dieta de pueblos paganos. En segundo lugar, Dios es soberano y sabio, y siempre busca lo mejor para su pueblo. Y en tercer lugar, el motivo principal no era la salud física, sino la salud espiritual. Esto llevaba a una identificación, separación y un descanso en la persona de Dios. Ahí es donde podemos entender que en su soberanía Dios tenía lo mejor para el pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía que aprender a descansar
en las instrucciones sabias, soberanas de parte de Dios. Ahora quiero decirte algo. Cuando nosotros rechazamos las instrucciones de Dios, cuando nosotros decimos no a las instrucciones de Dios, es como si nosotros le estuviéramos diciendo, Dios, a mí no me importa estar bien contigo. A mí no me importa lo que tú pienses, no me importa lo que tú sientas, no me importa lo que tú hayas preparado para mí, a mí no me importan cuáles son tus deseos. A mí lo único que me importa es estar bien conmigo. A mí me gusta entonces comer lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero, actuar como yo quiero. Entonces, cuando yo desobedezco las instrucciones de Dios, estoy diciendo eso. Dios, a mí no me importa lo que tu corazón tenga para mí. A mí único que me importa es agradarme a mí mismo. Dios, yo soy mejor que tú. Dios, yo sé lo que es mejor para mí. No, si tú me das una instrucción, pues entonces, y yo la rechazo, entonces yo estoy diciendo que soy más importante que Dios. ¿Qué tal cuando tú le das una instrucción a uno de tus hijos? Y tú le das la instrucción a tu hijo, ¿para qué? ¿Para arruinarle la vida o para protegerlo, cuidarlo y encaminarlo hacia un buen lugar? Pues por supuesto que le das una instrucción para lo bueno. Pero muchas veces tu hijo quiere seguir la instrucción, ¿no? ¿Verdad? Porque piensa que lo que él quiere es mejor. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Cuando el niño quiere meter los dedos en el contacto y tú le dices, no, la instrucción es que aquí no se mete el dedo. No se debe de tocar las cosas calientes. No tienes que meter tu mano en el agua caliente. No tienes que estar ahí en la cocina mientras está cocinando. No tienes que agarrar el fuego, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? Porque lo amas y lo quieres proteger. Ahora, ¿te importa su salud física? Pero sobre todo te importa ir formando en él la disciplina de la obediencia, para que cuando él sea más grande y se presente a otras autoridades, él pueda someterse de una forma correcta. En este caso, Dios estaba preparando al pueblo de Israel, para que en el futuro, cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos pudieran identificarse con, pudieran marcar una diferencia. Hay algunos puntos importantes que los quiero mencionar. Pensando en, entonces, ¿cómo puedo aplicarlo esto hoy a mi vida? Yo sé que ahora tal vez en tu mente está, Rubén va a hablar de Hechos capítulo 10. Y en Hechos capítulo 10, cuando se aparece una visión ahí a Pedro, que baja el lienzo, ¿se acuerdan? Y entonces que hay animales inmundos, y entonces él recibe la orden y dice, Pedro, mata y come. Ahora, quiero decirte algo, para mí eso no es una instrucción de Pedro, ahora el pueblo de Israel puede comer todo lo que quiera. Para mí la instrucción en Hechos capítulo 10 es que Dios le está diciendo, ahora sabes qué, no es que comas de todo, sino es que le prediques a todos. Porque ellos consideraban que solo el mensaje de Cristo era para el pueblo de Israel. Pero lo que le está diciendo es aquí, en un ejemplo gráfico, algo en lo cual había sido instruido cada uno de los del pueblo de Israel. Ahora el mensaje es para todos. Así como tú puedes matar cualquier animal y comerlo, ahora tú puedes compartir el evangelio con todas las personas. Y ahí vemos cómo él después va con Cornelio. Él está esperando en su casa, recibe el evangelio y hay un gran milagro. Y el evangelio empieza a correr entre el pueblo gentil. Ahora, el apóstol Pablo sí nos da muchas instrucciones en relación a nosotros hoy en día con respecto a la alimentación. Vamos a mencionar algunos detalles, pero ¿cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida? Vamos a ver ahí un texto que está en Primera de Corintios, en el capítulo 10, y vamos a ver desde el versículo 30 hasta el versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 30 al 33. Dice así, se los leo aquí desde mi Biblia. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo
todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y comienza el versículo 1 del capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Puedo aplicar esto a mi vida? Claro que lo puedo aplicar. Hoy, yo tengo la libertad de comer todo. El problema no está en lo que entra en mi vida. Alex, el Señor. El problema está. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos está terminando. Y vamos a ver entonces las razones que nos está dando ahí la Escritura a partir del versículo 44 y versículo 45. Dice así la Escritura. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. En este texto vamos a encontrar las razones. Recuerda que siempre que encontremos la palabra por qué, nos va a dar la razón. ¿Sí? Esta palabra le da una causa a lo que venía anterior, le da una causa con lo que sigue. Ahora, ¿cuál es la causa de la dieta? ¿Cuál es la causa de la instrucción? La vamos a ver ahora. Que tenemos un Dios que es santo y requiere a un pueblo que sea santo en todas las áreas de su vida. Sobre todo ahora está hablando específicamente en la instrucción de lo que podían comer. Y recuerda que no era tanto en el aspecto físico, esta es también considerado lo que vemos hoy en el pueblo de Israel. No sé si te has dado cuenta, en la ley del kosher, que aparece ahí una pequeña leyenda en algunos alimentos, dice alimento kosher, que es un alimento permitido de lo que son limpios para el pueblo de Israel y que pueden comer. Ahora, esto no es que, no solamente yo puedo comer alimento kosher. No, ya vimos lo que nos explica Pablo en un contexto también sobre el tema de la alimentación. Si tú agradeces a Dios y lo haces bien, vemos también Pablo se lo explica a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, que si agradece a Dios, está bien. Sin embargo, lo que está diciendo acá, bueno, hay otro tipo de cosas que tal vez tenemos que cuidar y guardar que principalmente tienen que ver con nuestro corazón. Los deseos de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón. Que podamos tal vez hacer del alimento un ídolo en nuestra vida y decir, es que yo no puedo vivir si no como esto o aquello, y sabes que te hace mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que les prohíben por cuestiones de salud ciertos alimentos? Dicen, no, es que si no como eso me muero. No, más bien, si lo comes te mueres, por eso te están dando la instrucción de que no lo hagas. Entonces, en este punto, volvemos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios dio esta instrucción al pueblo de Israel? Él es un Dios santo y requiere de un pueblo santo. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el versículo 44. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Ves? Habla tu Dios y habla de una identificación. La razón de la dieta es que Dios quería un pueblo santo, pero un pueblo que estuviera totalmente identificado con Él. Esta palabra Dios es la palabra Elohim. Y esa palabra significa el Dios único, el Dios verdadero, el Dios magnífico. Esto habla de un Dios de majestad, algo diferente a todos los demás, algo que era distinto, único, es lo que está explicando acá. Entonces, yo soy un Dios único y yo quiero de ustedes un pueblo único que se caracterice por su dieta y por las cosas que puede comer y las cosas que no puede comer. Y fíjate lo que dice a continuación el texto. Debes consagrarte, entregarte, dedicarte por completo para ser separado para un uso específico para Dios en todas las áreas. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos alimentos. La contaminación no era algo físico, era del corazón. Dice,
pues yo, el Señor soy quien te sacó de la tierra de Egipto. Y aquí vemos otra razón. Yo te saqué de la tierra de Egipto para ser tu Dios y distinguirte. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. ¿Ves? Aquí entonces podemos hablar, y la palabra que utiliza ahí tiene que ver con, dice, sé santo, o sea, sé dedicado a Dios. Eso es una actitud que nace de tu corazón. Dedícate a Dios, entrando y obedeciendo en las instrucciones que yo te estoy dando, y entonces tú serás santo. Y ahí la palabra santo es la palabra kadosh, puro, sin contaminación. Por cierto, hago un pequeño paréntesis y explico que la semana anterior dejamos ese punto ahí en el aire y nos olvidamos. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra kadosh y la palabra shekinah? Kadosh tiene que ver con el carácter de Dios, pero Shekinah no lo encontramos en la Biblia, pero es un término que utiliza el pueblo de Israel para hablar de la manifestación de la presencia y de la gloria de Dios. Ellos llamaron Shekinah a la nube que se posó ahí sobre el tabernáculo de reunión, porque era algo visible. Entonces, Kadosh es lo que tiene que ver con la santidad en el carácter, pero Shekinah tiene que ver con algo visible o palpable de la gloria y la presencia de Dios. Continuamos, cerramos este paréntesis porque alguien me dijo, no lo mencionaste, y que lo menciono. Terminamos las razones. Vamos a avanzar y vamos a ver las razones por las cuales Dios da esta instrucción. El Dios verdadero es único y puro, y Él busca tener una relación personal con su pueblo y así ser revelado a todas las personas. Dios también desea un pueblo dedicado a Él, puro en sus relaciones, en sus pensamientos, en sus emociones y en sus deseos. Y finalmente Dios estaba cumpliendo con el pacto que hizo con Abraham, formando un pueblo santo para llevarle a la tierra prometida. ¿Cómo puedo entonces aplicar esto hoy a mi vida? Pues vamos a un texto que habla en este aspecto. Hoy, para la iglesia, nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo? Fíjate lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, ahí vamos a observar, versículo 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, o sea, ya con la instrucción recibida, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Y fíjate lo que dice en la traducción del lenguaje actual. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. ¿Te das cuenta cómo lo que para el pueblo de Israel era un propósito y era una causa que Dios quería hacerlos diferentes? Dios también hoy con nosotros quiere que seamos distintos. Dios quiere mostrar a través nuestro su gloria, a través de una vida distinta, diferente, única. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Por eso es necesario dejar las cosas que antes hacíamos de pecado y ahora ser santos como Él es santo, ser puros, ser correctos dentro de los límites y los estándares que Dios nos ha establecido. Así que Dios
Si te dio la instrucción que cuides tu cuerpo, entonces aliméntate sanamente. No le metas porquerías a tu cuerpo. No le metas cosas que lo van a dañar. Aliméntate de una forma correcta. Ahora, no es en el animal el problema, es en el corazón de la persona. Vamos a concluir esta parte diciendo lo siguiente. Dios es Dios y sus razones son mejores que las mías. A veces tenemos muchas razones por las cuales seguir haciendo lo que queremos, ¿no es así? Pero Dios es Dios, yo no. Y sus razones siempre serán mejores que las mías. Concluimos entonces el capítulo. Ha ido el tiempo. Y dice así el versículo 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí nos muestra el propósito. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahora, ¿cómo lo puedo? Esto era lo que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel. Que tuvieran la capacidad de entender qué se puede comer, qué no. Qué estaba permitido y qué no. Para que no se contamine. Y yo cómo hoy lo puedo aplicar a mi vida en relación a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Versículo 14 dice, a mí nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo, pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Y el versículo 19 al 21 dice así, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, se debilite. ¿Sabes qué es lo que Dios entonces nos está diciendo acá? Nos está dando instrucciones, que no es tanto lo que yo coma, sino lo que yo ahora puedo discernir que es bueno y es malo. Dios, de que vimos hace rato, que todo lo que comamos, todo lo que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Pero dice aquí como conclusión, Dios desea que sepamos distinguir con madurez lo que es inmundo y lo que es puro en nuestra vida. ¿Hay alguna aplicación entonces en mi vida? Todo lo que hagamos, dice ahí, vamos a ver por último, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sabes? Lo que Dios desea entonces es que yo pueda identificarme con Él, con sus deseos, con su corazón, con su persona, que yo pueda manifestarlo a través de una vida de obediencia, vida para. Concluimos de la siguiente. Mi vida debe manifestar a un Dios santo, aún no para alimentar propio ego, propio yo, mi propia satisfacción, para mostrar, glorificar a Dios. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por el tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Y gracias por la instrucción a nuestra vida. Que lo importante, Señor, es obedecerte. Gracias porque tú nos dejaste tu palabra y hoy en ella encontramos cada una de las instrucciones que tú tienes para nosotros. Señor, fortalécenos, guíanos y ayúdanos a ser obedientes a toda nuestra vida. Lo pedimos esto. Amén. Muchas gracias por tomarte este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga.